En las postrimerías del siglo XV, en una España aún estremecida por las guerras de la Reconquista, nace Francisco de Sarmiento, hacia el año 1475, probablemente en Galicia, en una familia de noble linaje menor. Aunque los detalles de su infancia permanecen envueltos en las brumas del tiempo, su formación estuvo marcada por la férrea disciplina de la nobleza castellana y una educación orientada a la guerra y al servicio del rey. Desde joven, Sarmiento fue moldeado por el espíritu marcial de su época, donde la espada hablaba más fuerte que las palabras y la honra se escribía en los campos de batalla. España entraba en una nueva era. Los reyes católicos habían consolidado la unidad del reino, y los ejércitos castellanos comenzaban a mirar más allá de sus fronteras. Las oportunidades para hombres como Francisco de Sarmiento, valientes y ambiciosos, eran abundantes. Su vocación por las armas lo llevó pronto al servicio de la corona, y en poco tiempo destacó entre sus pares por su inteligencia táctica, su valor en combate y su implacable sentido del deber. En aquellos años, Castilla se preparaba para una serie de guerras en Italia, donde el Imperio español competiría por el control de territorios frente a potencias como Francia. La juventud de Sarmiento se vio así marcada por la formación militar clásica, el manejo de la espada, la táctica de infantería, el conocimiento de fortificaciones y, sobre todo, la obediencia absoluta al mando. No tardó en unirse al contingente de soldados españoles enviados a las campañas italianas. A principios del siglo XVI, comenzó su carrera militar en los ejércitos que cruzaban los Alpes bajo las órdenes de célebres capitanes como Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Aunque no se le menciona directamente en las primeras campañas, se forja en ese ambiente el temple que más tarde haría de él un comandante ejemplar. El joven Sarmiento no buscaba la gloria personal, sino el servicio al rey y el triunfo del orden español. Su comportamiento riguroso, su mirada austera y su presencia marcial comenzaban a destacar entre los capitanes veteranos. En él se veía el prototipo del soldado español del Renacimiento, sobrio, eficaz y devoto. A medida que avanzaban los años, Sarmiento ganaba experiencia en combate, comprendiendo la importancia de la disciplina y la cohesión en el campo de batalla. Aquellos primeros servicios en Italia no solo lo convirtieron en un experto en la guerra moderna, sino que también le ganaron el respeto de sus superiores y la admiración de sus soldados. Así fue como Francisco de Sarmiento, sin hacer ruido, sin buscar honores inmediatos, comenzó a ascender en la estructura militar española. Y aunque su nombre aún no resonaba en los salones de Castilla, ya en los campamentos del norte de Italia se hablaba de él como un líder de futuro. El destino lo conduciría, años más tarde, a una de las gestas más heroicas y trágicas de la historia militar española, la defensa de Castelnuovo. Pero antes de llegar allí, Sarmiento tendría que recorrer un largo camino lleno de campañas, sacrificios y decisiones difíciles. Su carrera apenas comenzaba, y el siglo XVI aún le guardaba grandes pruebas. El joven hidalgo gallego se encaminaba hacia la inmortalidad, sin saber que su nombre quedaría grabado para siempre en los anales del honor y la resistencia. A lo largo de la primera mitad del siglo XVI, Francisco de Sarmiento se convirtió en un veterano endurecido por las campañas militares del Imperio español. Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a resonar entre las filas de los tercios, esas formaciones invencibles que transformaron la guerra europea. Su experiencia en Italia fue fundamental. Allí, entre fortalezas sitiadas, combates cerrados y marchas agotadoras, Sarmiento aprendió el arte de la guerra como solo lo enseñaba el campo de batalla. Durante esos años, los tercios españoles se enfrentaban a enemigos formidables, franceses, italianos y, en ocasiones, hasta tropas del papado. En medio de ese juego de alianzas traicioneras y conquistas territoriales, Sarmiento se destacó como oficial de infantería, ganándose el ascenso por méritos. No era un hombre de palabras floridas ni de intrigas cortesanas, su poder residía en la lealtad de sus hombres y en la eficacia con la que dirigía a sus tropas. Su reputación creció al mando de compañías en diversas plazas del norte de Italia y en la defensa de fortalezas clave. Dominaba el arte de la defensa, la logística en situaciones extremas y la moral del combatiente. Para él, el soldado no era una pieza más en el engranaje bélico, sino un hermano de armas. Esa visión, tan humana como profesional, le ganaba no solo obediencia, sino afecto. Mientras los tercios se convertían en leyenda, Sarmiento se transformaba en símbolo de su esencia, dureza, disciplina y valor. Fue en ese periodo cuando empezó a servir bajo las órdenes de capitanes mayores como Antonio de Leiva y Fernando de Ávalos, aprendiendo de los más grandes, pero también dejando huella propia.
La guerra en Italia se transformó en una escuela sin descanso, y Sarmiento acumuló victorias, heridas y una convicción cada vez más firme: servir hasta el último aliento. Pero no todo era gloria. Las guerras eran cruentas, las lealtades frágiles y los recursos escasos. El soldado español combatía muchas veces con paga atrasada, con hambre, y con el alma desgarrada por la pérdida de compañeros. Sarmiento, sin embargo, jamás flaqueó. Su austeridad gallega, su fe religiosa y su rígido código de honor lo mantuvieron firme, incluso cuando otros oficiales se rendían a la ambición o al desaliento. En esos años, también comenzaron a circular anécdotas sobre su carácter. Decían que era implacable con la indisciplina, pero generoso con el soldado valiente. Que dormía en el suelo como sus hombres, y que compartía su pan con los heridos. Su mando era más por ejemplo que por orden. En él se fundían las virtudes del caballero antiguo con la eficacia del capitán moderno. Mientras avanzaban los años 30 del siglo XVI, el Imperio español se encontraba en una encrucijada. El peligro otomano crecía en el Mediterráneo, y la amenaza del Islam se proyectaba ahora desde el este, no solo desde el norte de África. Carlos V sabía que se avecinaban nuevas campañas, y con ellas, se necesitarían líderes veteranos, valientes y decididos. Y fue entonces cuando el destino empezó a señalar a Francisco de Sarmiento para una de las misiones más difíciles y gloriosas de su carrera: la defensa de la fortaleza de Castelnuovo en Dalmacia, en la frontera del imperio con el mundo otomano. Un lugar remoto, olvidado, pero que pronto se convertiría en escenario de una epopeya. Allí, el capitán gallego sería llamado a realizar el máximo sacrificio. Pero esa historia aún estaba por escribirse. Mientras tanto, Sarmiento seguía su camino de hierro y fuego, dejando en cada campaña un testimonio de su temple y una sombra de admiración entre sus contemporáneos. Su espada todavía tenía mucho que decir. En 1539, la amenaza otomana en el Mediterráneo alcanzaba nuevas dimensiones. El imperio de Solimán el Magnífico se expandía con fuerza imparable, y la flota turca, bajo el mando del temible almirante Barbarroja, dominaba los mares con una potencia sin precedentes. Para contrarrestar esta amenaza, el emperador Carlos V ordenó reforzar las posiciones en la costa dálmata, en especial la fortaleza de Castelnuovo, situada en lo que hoy es Montenegro, una posición estratégica que permitía controlar el Adriático y vigilar los movimientos enemigos en los Balcanes. Allí fue enviado Francisco de Sarmiento, ahora ya un hombre maduro, curtido en decenas de batallas y reconocido como uno de los capitanes más firmes del tercio. La misión era clara: mantener la plaza a toda costa. Pero el contexto no podía ser más desalentador. Castelnuovo había sido tomada a los otomanos apenas un año antes por la Liga Santa, y aunque las murallas eran sólidas, la guarnición era insuficiente y los refuerzos escasos. El clima era áspero, el terreno montañoso y la amenaza enemiga, inminente. Sarmiento partió desde Nápoles al frente de unos 3.000 soldados de élite pertenecientes al tercio de Nápoles. Sabía que marchaban hacia una situación desesperada. La superioridad numérica del enemigo era abrumadora, y la posibilidad de recibir apoyo naval era incierta. Sin embargo, el capitán gallego no titubeó. Su determinación era férrea: resistir, aunque ello implicara la muerte. Para él, defender la cruz y el honor del imperio era más importante que la propia vida. Al llegar a Castelnuovo, Sarmiento tomó el mando con autoridad. Reforzó las defensas, organizó turnos de vigilancia, inspeccionó cada rincón de la fortaleza y animó a sus hombres con palabras sobrias pero llenas de convicción. No prometía victoria, pero sí gloria eterna. Su sola presencia insuflaba valor a los soldados, muchos de los cuales sabían que ese destino podía ser su último combate. Poco después, los informes de los espías confirmaron los temores: una flota otomana gigantesca se aproximaba. Más de 200 galeras, con unos 50.000 hombres, desembarcaron en las cercanías. El asedio estaba por comenzar. Las posibilidades eran mínimas, pero nadie pensaba rendirse. Durante los primeros intercambios, los españoles rechazaron varios ataques con eficacia. Sarmiento había dispuesto una defensa escalonada, ordenando el uso cuidadoso de la pólvora y las reservas de víveres. Sabía que la única forma de sobrevivir era resistiendo hasta que los otomanos, agotados, se retiraran. Pero eso requería tiempo, y tiempo era lo que no tenían. Los enviados de Barbarroja ofrecieron la rendición con promesas de respeto y salvoconducto. Sarmiento rechazó tajantemente las propuestas. Respondió que los soldados del emperador no se rendían. Aquella frase quedó grabada en la historia: los soldados españoles saben morir, pero no rendirse. A medida que avanzaban los días, el cerco se estrechaba.
Los otomanos bombardearon las murallas con artillería pesada, realizaron asaltos por tierra y trataron de minar las defensas. Cada día, los españoles repelían ataques feroces, combatiendo cuerpo a cuerpo desde las almenas, con la espada, con el fuego, con las manos desnudas si era necesario. Sarmiento no descansaba. Recorriendo las murallas, atendiendo a los heridos, reorganizando posiciones, infundía un coraje casi sobrehumano. Sabía que el mundo entero estaba a punto de presenciar una gesta, y que su papel sería el de un líder que no abandona el puesto. Sus hombres, inspirados por su ejemplo, combatían con una fiereza que desconcertaba a los turcos. En las crónicas contemporáneas, se describe como el tercio, al mando de Sarmiento, rechazó una y otra vez oleadas de enemigos que los superaban 20-1. El suelo de Castelnuovo se teñía de sangre, pero la fortaleza aún resistía. La batalla final se acercaba, y Francisco de Sarmiento lo sabía. En su rostro no había miedo, sino determinación. Sabía que la historia se escribe con sangre, y que los mártires de la patria, aunque caigan, se levantan en la memoria eterna de los pueblos. Castelnuovo no era solo una plaza, era el altar donde Sarmiento y sus hombres estaban dispuestos a inmolarse por la honra de España. Y así, con las armas en alto, esperaban el día decisivo. El verano de 1539 en Castelnuovo fue una sinfonía de pólvora, acero y muerte. Los cañones otomanos no cesaban de rugir, y cada jornada el enemigo intentaba desgastar la resistencia de los defensores mediante asaltos sangrientos, fuego griego y promesas de salvación si se rendían. Pero Francisco de Sarmiento, firme en su convicción, respondía con una sola palabra: no. La situación dentro de la fortaleza era desesperada. El número de muertos aumentaba a diario, los víveres comenzaban a escasear, y los heridos, sin apenas atención médica, agonizaban en los patios. Las murallas, agrietadas y calcinadas, se mantenían en pie gracias al esfuerzo colectivo de los soldados y al liderazgo inflexible de su capitán. La esperanza de recibir ayuda desde el mar se desvanecía. La flota cristiana no llegaba, y pronto comprendieron que estaban completamente solos. El enemigo, frustrado por la inesperada resistencia, decidió lanzar el asalto final. Los turcos concentraron todas sus fuerzas en una ofensiva brutal que duró 3 días y 3 noches. Las tropas de élite del sultán, los jenízaros, se arrojaron contra las defensas como un torrente imparable, mientras los cañones abrían brechas por las que fluían oleadas de combatientes dispuestos a todo. Sarmiento se convirtió en una figura casi mítica durante aquellas jornadas. Armado con espada y coraza, recorría las murallas entre fuego y escombros, alentando a los exhaustos, sustituyendo a los caídos, combatiendo él mismo allí donde la línea flaqueaba. A su lado, capitanes como Juan Vizcaíno, Sancho de Leiva y Alvarado luchaban sin tregua, sabiendo que, si caía uno, los otros seguirían. El combate se volvió casa por casa, piedra por piedra. No hubo rendición ni retirada. Los tercios defendieron cada metro como si fuera sagrado. Incluso los cocineros, heridos y mozos de cuadra tomaron las armas. Aquello ya no era una batalla, era un sacrificio colectivo. Un acto de fe y de amor a una patria que, quizás, nunca sabría de su gesta. Cuando las murallas cayeron por fin, el enemigo pensó que la resistencia había terminado. Se equivocaban. En las ruinas, los españoles se atrincheraron y pelearon hasta el último aliento. No había cuartel. Sarmiento, herido en varias ocasiones, seguía en pie. Se dice que, cubierto de sangre y ceniza, parecía un espectro de guerra, un caballero salido de las crónicas medievales. Al final, fueron superados. El número era insostenible, más de 50.000 turcos contra apenas 3.000 hombres exhaustos. Pero incluso entonces, los otomanos no obtuvieron una victoria limpia. Perdieron entre 10.000 y 20.000 hombres para tomar una plaza que quedó convertida en un cementerio. Francisco de Sarmiento fue capturado gravemente herido. Sabía que su hora había llegado. Lo habían ofrecido la rendición en varias ocasiones, incluso antes del asalto final. Él siempre la rechazó. En su mente, rendirse era traicionar a sus hombres, a su rey y a su Dios. Los cronistas musulmanes, impresionados por su valor, relataron con respeto la conducta de los defensores. Incluso Barbarroja, enemigo acérrimo de los cristianos, habría reconocido que jamás había visto soldados luchar con tal fiereza. Cuando el humo se disipó y las aguas del Adriático se calmaron, solo quedaban ruinas humeantes, cadáveres y una historia que se grabaría en la memoria del Imperio español. Castelnuovo se había perdido, sí, pero lo que allí se ganó fue mucho más poderoso que una simple victoria militar, fue el nacimiento de un símbolo.
El símbolo del valor sin esperanza, de la lucha sin rendición, del sacrificio absoluto. Francisco de Sarmiento había cumplido con su destino. Aún con vida, sabía que su final estaba próximo. Pero antes de morir, había logrado algo inmortal: transformar la derrota en epopeya, la muerte en gloria, y el anonimato en leyenda. Tras el fin del combate, los turcos se encontraron con un espectáculo estremecedor. En los pasillos y patios de Castelnuovo, cientos de cuerpos españoles se amontonaban junto a miles de enemigos caídos. El aire estaba cargado de humo, sangre y cenizas. La fortaleza había sido tomada, pero a un costo tan alto que ni el propio Barbarroja pudo celebrarlo con orgullo. Entre los pocos supervivientes capturados se encontraba Francisco de Sarmiento. Malherido, cubierto de cortes, con el rostro ennegrecido por la pólvora y la ropa hecha jirones, el veterano capitán fue llevado ante los oficiales otomanos. Su fama ya se había extendido incluso entre los enemigos, quienes no podían comprender cómo aquel pequeño grupo había resistido durante semanas a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Según relatan algunas fuentes, Barbarroja se interesó personalmente por él. Se le ofreció de nuevo la oportunidad de salvar su vida a cambio de servir como asesor o entregar información. Pero Sarmiento, fiel a sus principios, volvió a responder con firmeza: «Mi vida no vale más que la de mis soldados. Si ellos han muerto por su fe y su rey, yo no merezco otro destino». La respuesta, serena pero implacable, selló su final. Poco después, en una fecha incierta de 1539, Francisco de Sarmiento fue ejecutado. Algunos testimonios indican que murió decapitado, otros que fue ahorcado o incluso atravesado por lanzas. No hay consenso sobre los detalles, pero sí hay acuerdo unánime sobre su actitud: murió con dignidad, en silencio, mirando al cielo, con la convicción de quien ha cumplido su deber hasta el último aliento. Su cuerpo, como el de muchos de sus compañeros, nunca fue recuperado. Fue arrojado al mar o enterrado en una fosa común, bajo las ruinas que él mismo defendió con fiereza. Pero su memoria no se extinguió. Al contrario, el sacrificio de Castelnuovo recorrió toda Europa. Los embajadores, soldados y cronistas que conocieron la historia llevaron su nombre desde Italia hasta Alemania, desde España hasta el corazón del imperio. En Castilla, su tierra natal, la noticia de su muerte causó dolor y orgullo a partes iguales. Los pocos supervivientes del sitio, liberados años después o escapados por milagro, contaron lo sucedido con lágrimas en los ojos. El nombre de Francisco de Sarmiento comenzó a circular en romances, cantares de gesta y crónicas militares. Se le comparó con los héroes del pasado, con los mártires cristianos, con los grandes capitanes de la Reconquista. El emperador Carlos V, al conocer los detalles de la defensa, ordenó que se erigieran monumentos en honor a los caídos. En sus propias cartas, llegó a declarar que lo que sucedió en Castelnuovo fue uno de los actos de valor más grandes de todo su reinado. Y si bien no se pudo recuperar la plaza, se ganó algo aún más valioso: el respeto eterno de amigos y enemigos por igual. La figura de Sarmiento quedó envuelta en un aura casi sagrada. No era un conquistador de riquezas, ni un noble intrigante. Era un soldado puro. Un capitán que había vivido y muerto por sus hombres, que había hecho del deber su única ambición, y de la lealtad su escudo. En su final, no hubo discursos, ni testigos cercanos que pudieran registrar sus últimas palabras. Pero tal vez no fueron necesarias. Porque su vida entera fue un mensaje claro: el valor no se mide por la victoria, sino por la firmeza con que se afronta la adversidad. Y en eso, Francisco de Sarmiento fue invencible. Pasaron los años. El sitio de Castelnuovo se convirtió en una página gloriosa dentro de la historia de los tercios de España. Aunque la derrota militar fue innegable, el eco de aquella resistencia resonó más fuerte que muchas victorias. Y en el centro de aquella gesta inmortal, el nombre de Francisco de Sarmiento comenzó a brillar como el de los grandes paladines del honor, el valor y la abnegación. Los cronistas de la época, tanto españoles como extranjeros, lo mencionaron con reverencia. En los campos de batalla de Flandes, en los cuarteles de Milán, en las iglesias de Toledo y Sevilla, su ejemplo fue recordado por generaciones de soldados que aspiraban a emular su entrega. En los manuales de instrucción de los capitanes, su nombre se citaba como paradigma del mando recto y el sacrificio absoluto. Las gestas heroicas de Sarmiento sirvieron para forjar una identidad, no solo militar, sino moral. Representó al soldado que no pelea por gloria personal, sino por el deber. Que no ambiciona riquezas, sino fidelidad a su causa. Que prefiere morir con honor que vivir con vergüenza. Para los tercios, su nombre fue sinónimo de resistencia. Para el Imperio español, una muestra del temple de sus hombres.
En ciudades como Valladolid y Burgos, se comenzó a recitar su historia en los patios de armas y en las academias militares. Poetas del siglo de oro, como Lope de Vega o Calderón de la Barca, lo tomarían más tarde como inspiración indirecta en sus obras sobre el honor y la lealtad. Aunque no siempre mencionado directamente, su figura flotaba como un arquetipo del soldado perfecto. Incluso el enemigo lo recordó con respeto. Crónicas otomanas recogieron la dureza del combate en Castelnuovo y la férrea resistencia de aquel capitán castellano que prefirió caer con sus hombres antes que rendirse. En un mundo donde la guerra era brutal y muchas veces sin escrúpulos, Sarmiento dejó una huella que traspasó fronteras y credos. Pero su legado no fue solo militar. Fue también espiritual y humano. Enseñó que el liderazgo no se impone, se gana. Que un capitán debe ser el primero en sacrificarse, el primero en la línea, el último en huir. Sus hombres no lo siguieron por temor ni por obligación, sino por respeto profundo, por la certeza de que Sarmiento no pedía lo que él no estaba dispuesto a hacer. Hoy, siglos después, su nombre ha sido recuperado por historiadores y amantes de los tercios. Aunque por mucho tiempo permaneció en la sombra de otros grandes generales, la memoria de Francisco de Sarmiento ha resurgido como una joya olvidada. Se han publicado libros, se han erigido placas conmemorativas, y en muchos rincones de España su figura vuelve a ser estudiada, honrada y celebrada. Porque su historia, lejos de desvanecerse, se ha convertido en símbolo. En una época donde las palabras honor y sacrificio a menudo parecen lejanas, la vida y muerte de este capitán castellano nos recuerdan que hubo un tiempo en que hombres comunes hicieron cosas extraordinarias sin buscar fama, sino simplemente cumpliendo con su deber hasta el final. Francisco de Sarmiento murió como vivió, con la frente alta, la espada en la mano y el corazón firme. Y aunque su tumba jamás fue hallada, su sepultura verdadera está en la historia. En cada página que cuenta su hazaña. En cada joven que estudia su nombre. En cada soldado que, al mirar el ejemplo de Castelnuovo, comprende lo que significa realmente la palabra honor. Y así, el capitán Sarmiento vive. Vive en la memoria de los justos, en la leyenda de los tercios y en el alma de una España que, al recordarlo, se reconoce a sí misma.